Pues continuando con la sesión, damos la bienvenida a Esther Rando Burgos. Esther es profesora de la Universidad de Málaga, es una especialista en derecho urbanístico, en derecho ambiental también, y como resta el programa, pues nos va a hablar del nuevo marco de la simplificación administrativa en Andalucía a propósito del Decreto Ley 3/2024 de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. Como bien sabéis, el estudio comparado de la regulación pues nos va a permitir, creo yo, una mejor comprensión o entendimiento de esta propuesta que se nos hace desde la Generalitat Valenciana. Y bueno, pues estamos deseosos de conocer pues cuáles son esos mecanismos de simplificación y esas propuestas que tenéis. Cuando quieras, Esther. Pues muchas gracias. Bueno, ante todo, como no, pues dar buenos días a todos y a todas. Y ante todo, vaya por delante, pues mi agradecimiento a los profesores Farinot Así y Almenar Muñoz, a mi querido Chimo y mi querida Merchina, por la invitación y la oportunidad de poder participar en estas jornadas sobre novedades legislativas en materia de simplificación administrativa con especial referencia a la ordenación del territorio y el urbanismo. Quiero siquiera, bueno, pues someramente decir que lamento no poder estar ahí como hubiese sido mi deseo y mi intención en esas fantásticas jornadas organizadas por la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana y Fundicom, mi querida Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio. Sin embargo, bueno, pues cuestiones de agenda motivadas por compromisos académicos pues lo han impedido. Pero bueno, a buen seguro que pronto pues habrá otra oportunidad para aprender, que es la máxima de este tipo de foros, y también pues, disfrutar junto a buenos y queridos amigos. Trataré siquiera, bueno, pues brevemente, muy brevemente, y ahora explicaré el porqué, aunque siempre es un tópico, ¿no? En estas ponencias, señalar eso de brevemente, y me ajustaré al tiempo, pues de exponer pues algunas de las líneas o ideas principales en torno al título de mi exposición, el nuevo marco de la simplificación administrativa en Andalucía a propósito del Decreto Ley 3/2024, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica. A muy grandes bloques, y para que sirva para un mejor seguimiento de la ponencia, se va a estructurar en torno a tres puntos esenciales. En primer lugar, bueno, pues señalar cuál es la situación de partida o el contexto general en el que nos encontramos en Andalucía. En segundo lugar, señalar pues, los aspectos clave y generales que con esa finalidad de mejorar la simplificación administrativa, pues introduce este decreto ley andaluz 3/2004. Y en tercer lugar, bueno, pues centrarnos en algunas de las principales novedades que afectan en la regulación que este decreto ley contiene al urbanismo, modificando pues tanto la ley de urbanismo como el reglamento, como su reglamento. Bueno, no he compartido a todo esto pantalla. Tengo la presentación. ¿Se me oye o no? No he compartido pantalla, tengo la presentación. No sé si es posible compartirla para que se vea la presentación o... si no, no pasa nada, ¿eh? No hay inconveniente y... Sí, pero no me deja. Me parece que el anfitrión deshabilitó la función de compartir pantalla.
Vamos a... Únicamente si es posible, ¿eh? No quiero ni muchísimo menos demorar. Debería, lo ha subido Esther, debería verse ya. No me posibilita, Mercedes. Me sigue apareciendo. Veo la pantalla del profesor Joaquín Farinós, pero cuando yo intento compartir, le doy a compartir, me aparece que está deshabilitado por el anfitrión. Bueno, vamos. La verdad es que le damos la opción de compartir y debería dejarte subir el archivo. Os la envío sobre la marcha para que podáis. Empieza la exposición y ahora visitamos a informática que venga. Pero vamos adelantando la exposición. Perfecto, venga, pues así lo hacemos. Bueno, pues como señalaba, vamos a centrarnos en estos tres grandes bloques. En el primero de ellos, y como situación de partida, pues señalar que en febrero de este mismo año pues era publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el tan anunciado Decreto Ley 3/2024 de simplificación administrativa. Para situarnos, pues señalar solo dos datos, pero que son bastante ejemplificativos. Nos encontramos ante una norma con una extensión de más de 600 páginas, concretamente 619 páginas, en la que se distribuyen 277 artículos. Además, bueno, pues está ante una norma que contiene más de 450 medidas de simplificación administrativa que vienen a afectar a un total de 176 normas autonómicas, en concreto a 53 leyes andaluzas, a 95 decretos del Consejo de Gobierno y a 28 órdenes. Estos datos creo que bueno, nos dan ya una idea de la entidad de las normas sobre la que versa esta ponencia y nos obliga, pues como ya decíamos, ¿no? Pues por cuestiones de tiempo, del tiempo establecido, pues a centrarnos únicamente pues, en algunas de las principales cuestiones que esta norma aborda. Eso sí, trataremos de ajustarnos al tiempo y de, por supuesto, pues poner sobre la mesa las cuestiones principales contenidas en el Decreto Ley 3/2024. Como antecedentes inmediatos, señalar, bueno, pues tres normas dictadas entre los años 2019 y 2021, concretamente el Decreto Ley 4/2019 para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, que modificaba la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, la entonces vigente Ley 1/1994, así como la también entonces vigente Ley 7/2022. Recordemos que la vigente ley que recoge, que regula tanto la ordenación del territorio como el urbanismo en Andalucía en la actualidad es la Ley 7/2021, posterior en el tiempo a este decreto ley. En segundo lugar, el decreto ley 2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Y por último, el decreto ley 26/2021, por el que se adoptaban pues, medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica de Andalucía.
Ahora bien, a diferencia de estos 3 decretos que le anteceden, decretos centrados en la simplificación administrativa, centrados en la disminución de esas cargas administrativas y la supresión de trámites superfluos, así como la mejora de determinados sectores como el urbanismo, la gestión ambiental o la tramitación de proyectos estratégicos. En el caso de la norma que nos ocupa, del decreto ley 3/2024, no se centra en aspectos concretos de la simplificación administrativa. Bien, al contrario, estamos ante una norma que contiene un importante, ya lo hemos dicho, se ha apuntado, un importante número de medidas de carácter transversal, pero que además resultan de aplicación general. Además, todo ello con un claro objetivo, sentar las bases necesarias para, como promulga la misma, pues lograr una simplificación integral y permanente en el contexto de la Administración Autonómica de Andalucía. Y centrado en 3 planos, en el plano normativo, en el plano procedimental y en el plano organizativo. Y, bueno, pues todo ello vinculado a la idea de una mejora regulatoria del propio ordenamiento jurídico en general de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es adecuado señalar, bueno, pues que el decreto ley se incluye dentro de una estrategia de simplificación por la que ha apostado Andalucía y dentro de la cual pues, se incluye, por ejemplo, pues el Plan Andalucía Simplifica o Plan AS, que además de la aprobación, el Plan A ya contiene la aprobación de este decreto ley, pues se conforma por otros 2 ejes adicionales, como es pues un plan de mejora de la gestión de la Junta de Andalucía con un enfoque basado en la transformación digital y otras iniciativas de simplificación. Ese plan de mejora de gestión, bueno, pues se centra en 4 ámbitos de trabajo: en la elaboración normativa, convenios y recursos, en los recursos humanos, en la colaboración entre los servicios centrales y las delegaciones territoriales, así como esa colaboración entre las propias consejerías, y un conjunto de medidas concretas en materia de contratación pública, de administración general o de presupuestos y gestión económica. Centrándonos ya en el decreto ley 3/2004, esas notas generales, pues es muy ejemplificativo, ¿no? Cuando ya en su exposición de motivos la norma reitera algunas cuestiones que ayudan a un mejor entendimiento del contexto en el que tiene lugar y de su propia filosofía. Cabe, bueno, pues señalar algunos aspectos. Destaca y reitera que la simplificación administrativa tiene que ser entendida como una política pública en sí misma considerada de carácter general y transversal, que se convierte pues, en un pilar fundamental para poder promover la productividad, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el crecimiento estable y la mejora de los servicios públicos. Se alinea con las recomendaciones que desde el exterior pues, se vienen proclamando por diferentes organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, también con algunos instrumentos autonómicos como el Pacto Social Económico por el Impulso a Andalucía o la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible para Andalucía para el periodo 2020-2022. Cabe destacar también su metodología de trabajo, la metodología de trabajo que se siguió en su elaboración, de forma que, bueno, pues las diferentes medidas de simplificación y mejora de la gestión administrativa han sido analizadas, han sido valoradas pues, durante un largo tiempo, de manera coordinada pues, por el conjunto de las diferentes consejerías afectadas y siguiendo un plan de trabajo liderado por la consejería que ostenta las competencias en materia de presidencia. Por último, bueno, pues destacar también que este decreto ley se erige en una norma sustantiva de regulación y diseño del régimen de intervención administrativa en la actividad económica general de Andalucía, aborda el desarrollo nuclear de la legislación básica sobre el régimen jurídico del sector público, así como la actividad administrativa de la garantía de unidad de mercado, y viene a renovar y reformular pues, la perspectiva de la normativa
conforme a la Directiva 2006-123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre del citado año, relativa a los servicios en el mercado interior. Por último, bueno, pues en esa exposición de motivos que nos sitúa o no, en el contexto de la norma, abunda en que una de sus finalidades es dar respuesta a dos de las demandas que con mayor intensidad viene reclamando la ciudadanía y los operadores económicos a las administraciones públicas, como es el caso de la racionalización administrativa y la simplificación de los procedimientos administrativos, en particular lo concerniente a la agilización de trámite y la reducción de carga. Añade además que esa racionalización administrativa, bueno, pues lo que trata es de establecer orden, de establecer simplicidad y oportunidad en la organización y en los procedimientos que se realicen, que se llevan a cabo, para la cual, bueno, pues viene a emplear técnicas y métodos orientados a estudiar, a diseñar y a simplificar tanto estructuras como funciones, procedimientos, cargas y, en síntesis, bueno, pues a buscar una óptima utilización integral de los recursos existentes. También conceptúa la simplificación administrativa como un instrumento dirigido a promover la racionalización administrativa en tanto proceso integral y continuo en aras a conseguir la optimización de su... ¿Se me oye bien o...? ¿Quieres intentar ahora ver si puedes compartir? Sí, claro. Venga, lo intentamos. ¿Se ve? ¿Se visualiza bien o...? Es correcto, se ve la presentación. Perfecto. Bueno, pues esa, como continúo, se me sigue oyendo bien, viendo bien, todo correcto, ¿no? Bueno, pues continuando con lo que venía comentando, esa conceptualización de la simplificación administrativa como un instrumento pues, para poder promover la racionalización administrativa, en tanto pues esa concepción que tiene, ¿no?, de proceso integral y continuo en aras a conseguir pues esa optimización de la organización y de los recursos humanos, así como la reordenación, simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para poder satisfacer o con la finalidad de satisfacer esas necesidades de los ciudadanos, pero a su vez en esa vertiente muy marcada y que reitera, pues facilitar la reactivación de la actividad económica. Ahora bien, si nos centramos en esa visión integral y transversal, que es el eje fundamental en torno al cual gira el decreto ley, un hito de la misma, según su propio texto, es la novedosa regulación que introduce en relación con la memoria de análisis de impacto normativo, MAN. Lo conceptúa como un instrumento fundamental para poder propiciar una reflexión adecuada sobre los potenciales efectos negativos de las diferentes iniciativas normativas, entendiendo que resulta clave para poder mejorar la calidad y la eficiencia de las normas. Enfatiza en que es especialmente necesario que cuando se proyecte la elaboración de una norma, bueno, pues se valore desde un principio si la misma puede producir impactos, fundamentalmente en el caso de que dichos impactos sean negativos, y valorándose pues particularmente que existan razones de interés general que justifiquen la necesidad de esa nueva norma. En caso de ser así, de que puedan preverse impactos negativos, bueno, pues tras el oportuno análisis, pues será preciso tratar de mitigar
esos efectos empleando pues otras alternativas regulatorias que resulten más eficientes. Y bien, todo ello, bueno, ¿cómo lo relaciona el decreto ley con la simplificación? Pues lo hace apostando porque el desarrollo sistemático de dicho tipo de análisis por las administraciones públicas pues conduce a una regulación y a una actuación administrativa más ágil y más simplificada, esto es, de mayor calidad, que permite dinamizar la actividad económica, simplificar los procesos y reducir trabas y cargas administrativas. Se trata de una evaluación ex ante que tiene lugar pues, con esa memoria de análisis de impacto normativo que hemos comentado. Y todo ello, bueno, pues en coherencia con la previsión contenida en la disposición final tercera de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que modificó, pues entre otros, pues el artículo 26.3 de la Ley 50/97 del Gobierno, introduciendo en la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos reglamentarios, pues una memoria de análisis de impacto normativo. En el marco andaluz, pues la Ley 1/2014 de transparencia, pues ya recogía también en su disposición adicional segunda esa memoria de análisis de impacto normativo. Como decía, bueno, pues señalar esos aspectos más generales que nos aproximan a la norma antes de entrar pues, propiamente en lo que son las medidas. Yo sí quisiera hacer aquí un breve paréntesis, ¿no? Antes de proseguir y a colación de esos aspectos generales del decreto ley, pues es adecuado señalar algún apunte sobre la propia naturaleza y adecuación de este instrumento normativo. No podemos obviar, por supuesto, el reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional del decreto ley pues, como un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que la urgencia se justifique pues, en la necesidad de subvenir una situación concreta que por su carácter imprevisible pues, requiera una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento parlamentario de urgencia para la tramitación de las leyes. Incluso también ha declarado el Constitucional que el decreto ley es una herramienta adecuada para paliar coyunturas económicas problemáticas. Tenemos diferentes sentencias en este sentido, pero como decimos, y aún conscientes de lo anterior, pues no podemos dejar de señalar pues, una cuestión que viene siendo generalizada en nuestro ordenamiento jurídico, como es el masivo y abundante, incluso podríamos decir abusivo, pues empleo de los mismos. Normas que, pues como todos los presentes saben, son aprobadas por el Ejecutivo y no por el Legislativo. Basta leer esta norma, la norma que venimos analizando, el decreto ley 3/2024, para plantearse realmente la conveniencia del mismo, dado el calado de las medidas que contiene. Basta quedarnos en el título primero, dedicado, como ahora veremos, al régimen jurídico de la intervención pública, ordenando un nuevo modelo de intervención y control, que incluso incorpora pues, un régimen disciplinario de infracciones, sanciones, para plantearse o replantearse si no hubiese sido quizás pues, más adecuado seguir el trámite parlamentario oportuno e incorporar pues, las garantías de legalidad que requiere el procedimiento de aprobación de disposiciones normativas generales. Y se hace, bueno, pues este paréntesis, pues porque no puede olvidarse que se está ante una norma en la que se ha estado un largo tiempo trabajando, lo señalábamos antes, ¿no? Además, se aprueba con un numerosísimo volumen de medidas y además muchas de ellas cuentan con un régimen transitorio bastante amplio. Pues todo ello pues, enfatiza en esa idea de siquiera apuntar pues, o abrir el interrogante en torno a si no hubiese sido quizás más conveniente pues, darle a esta norma la cobertura y garantía de una ley. Bueno, solo quería hacer esta pequeña reflexión en voz alta, ¿no? Que tampoco suponen, pues como decía antes, ninguna novedad, pues desde el primer momento se alzaron voces en este sentido. Continuando con el tema de la ponencia y entrando en el decreto ley, bueno, pues es preciso diferenciar, si quisiera muy brevemente, pues
como se decía, estamos ante más de 600 páginas, infinidad de medidas. Entonces vamos a estructurarlo en 2 grandes bloques. En primer lugar, bueno, pues las principales novedades que con carácter general incorpora la norma en aras al logro de una efectiva y una real simplificación administrativa en el seno de la Administración andaluza. Y en segundo lugar, pues centrarnos solo en algunas de las muchas normas que con idéntica finalidad, pero desde esa perspectiva transversal que propugna, pues viene a modificar y actualizar la norma. Y aquí se ha de destacar pues ese carácter muy denso de la misma, de manera que para hacernos una idea, bueno, pues va recogiendo a lo largo de todo su articulado, en sus diferentes títulos, pues medidas para diferentes ámbitos y a colación de ello, pues modifica diferentes normas. En relación con su objeto, con carácter general, pues ya en su artículo 1 concreta el que es su objeto. Nos dice establecer medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la racionalización administrativa como proceso integral y continuo para conseguir la optimización de su organización y de los recursos humanos y la reordenación, simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para facilitar la actividad económica de Andalucía. Para lograr ese objeto que define, conceptúa en su artículo 1, bueno, pues se precisan, como no, un conjunto de fines que enumera la ley. Por ejemplo, pues racionalizar el régimen general de intervención administrativa, estableciendo orden, simplicidad y oportunidad en la organización y procedimientos que se realicen, simplificar los trámites administrativos para la implantación de iniciativas empresariales o, entre tantos otros, pues establecer instrumentos genéricos de carácter transversal que coadyuven a lograr esa simplificación. Proclama el principio de transversalidad, que se alza, como decíamos antes, un eje central de esta norma, el principio de transversalidad organizativa para la coordinación de la simplificación administrativa. Fija además el deber de establecer fórmulas institucionales y organizativas flexibles, dúctiles y, en su caso, de carácter temporal que posibiliten o que permitan hacer frente a los asuntos que trasciendan las atribuciones propias de una consejería. Y junto a los anteriores, pues también con carácter general establece un conjunto de deberes generales, tales como, bueno, pues como se señalan en la diapositiva, la promoción de esa simplificación administrativa, la promoción de mecanismos de coordinación y colaboración o la promoción de sistemas de acompañamiento individualizado. Se adoptan, entrando ya un poquito más en las medidas concretas, se adoptan medidas de gran relevancia en lo que la norma denomina medidas de impulso de la gestión administrativa y de simplificación de procedimientos y, desde luego, aunque bueno, sería inabarcable si quiera señalarlas todas, pues sí apuntar a algunas de las que se entiende que presentan pues, mayor relevancia. Es el caso, por ejemplo, de la revisión general de los efectos del silencio administrativo. Se adoptan medidas orientadas a revisar el sentido del silencio. En la legislación andaluza se había transformado en excesivas ocasiones en negativo y se establece pues la regla general del silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud de personas interesadas en el marco, bueno, pues como no puede ser de otra manera, de las propias previsiones contenidas en la Ley 39/2015. La norma realiza solo 2 excepciones a esta regla general. Por una parte, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2021, por la que se establece el sentido del silencio y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales. Y, en segundo lugar, pues un conjunto de procedimientos concretos que el propio decreto ley se encarga de enumerar en su artículo 21.3 y que en lo esencial pues coinciden, como decíamos antes, pues con esas excepciones que también en la Ley 39/2015 se establecen frente a la regla general del silencio positivo.
En segundo lugar, pues la reducción del plazo de resolución de los procedimientos. En relación a los plazos de resolución, pues el artículo 22 recoge también las previsiones de la Ley 39 de 2015. En primer lugar, pues reconoce como plazo máximo el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate, no pudiendo exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley, cuando tenga el carácter de aplicación directa o básica, pues establezca uno mayor, o cuando así venga previsto por el derecho de la Unión Europea. Y en segundo lugar, para el caso de normas reguladoras de los procedimientos en los que no se fija un plazo máximo, pues se fija un plazo general, que es de 3 meses, computados conforme, además remite expresamente a las previsiones de la Ley 39/2015. También el principio de intervención mínima, la generalización con ello del régimen de declaraciones responsables y comunicaciones por las que apuesta este decreto ley frente, bueno, pues a ese régimen general, tradicional en nuestro sistema de las autorizaciones administrativas. De hecho, y salvo pues, los supuestos previstos en la normativa europea o la legislación básica estatal, o bien por razones de interés general, la norma establece que las normativas, las diferentes normativas, como decíamos antes, afecta al conjunto del ordenamiento jurídico andaluz. Las normativas reguladoras de los distintos procedimientos que sean competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza, pues se inicien a solicitud de persona interesada, no se exigirá la aportación de información o documentación que pueda ser sustituida por una declaración responsable que cumpla las previsiones contenidas en el decreto ley y en la normativa básica estatal. Si ello se encuadra, pues como se ha hecho dentro del principio de intervención mínima administrativa, enunciado en el artículo 26 del decreto ley, y conforme al cual pues, la Administración de la Junta de Andalucía se abstendrá, establece literalmente, de establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo que se motive la necesidad para la protección del interés general, respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad. Principio, pues por otra parte, de carácter básico, ya recogido en la Ley 40/2015. Y esta racionalización del régimen de intervención administrativa pues se traduce en la supresión de cargas y trámites innecesarios o la reducción de plazos pues mediante la generalización de ese control preventivo, pues como hemos dicho, a través de esas declaraciones responsables y las comunicaciones en detrimento de las autorizaciones, cuyo empleo pues queda relegado a la justificación o a aspectos muy concretos, cuando se justifique la existencia de una razón imperiosa, interés general y justificado y amparado en los principios de necesidad y proporcionalidad. Y en este contexto del protagonismo que se otorga a las declaraciones responsables y comunicaciones, pues se crean algunas figuras novedosas como son las entidades colaboradoras de certificación o las entidades habilitadas. Esas entidades colaboradoras de certificación, que la norma regula pues, su acreditación, su registro, así como sus obligaciones, en definitiva con estas entidades lo que se trata es de agilizar los procedimientos administrativos y según el decreto de ley, pues aportar seguridad jurídica, ya que nos dice que las personas interesadas pues, pueden obtener un certificado que es emitido por esa entidad colaboradora de certificación acreditativo de la verificación de la documentación que deba presentar ante la Administración autonómica. Ahora bien, las funciones de estas entidades colaboradoras no sustituyen en ningún caso, no podrían hacerlo, las potestades que se reserva, pues la Administración podrá en cualquier momento pues verificar pues, las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas. Y la otra figura a la que hacíamos referencia pues, es la de las entidades habilitadas, a las que la norma pues, otorga la competencia para realizar transacciones electrónicas en representaciones de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración autonómica, estableciéndose la figura del convenio
como instrumento pues, a través del cual se fijan los derechos y obligaciones de las mismas. Ahora bien, en el sentido opuesto y frente a esta flexibilidad, pues en ese control previo de la administración, pues la norma también establece un régimen sancionador en el que se regulan pues, las consecuencias jurídicas de la inexactitud, de la falsedad o la omisión de los datos o informaciones contenidas en las declaraciones responsables en las comunicaciones. Todo ello pues amparado en el artículo 69.4 de la Ley 39 de 2015 y fija a tal fin pues 3 tipos de infracciones: infracciones leves, por ejemplo, pues la falta de colaboración con la administración pública autonómica en el ejercicio por esta de las funciones de comprobación y control reguladas en el decreto ley; infracciones graves, por ejemplo, el inicio o desarrollo de las actividades o de la ejecución de proyectos a los que la normativa sectorial correspondiente requiera la presentación de una declaración responsable o comunicación sin que la misma se haya llevado a cabo; y muy grave, entre otras tantas, pues califica como infracción muy grave el incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto. Fija además pues, un conjunto de consecuencias accesorias y sus correspondientes sanciones pecuniarias que oscilan, en el caso de las infracciones leves, con multas de hasta 3.000 euros y en el caso de las infracciones muy graves pueden llegar hasta los 600.000 euros. En síntesis, bueno, pues como decíamos antes, la autorización o la licencia previa como técnica de intervención administrativa pues pasa a tener un carácter que podríamos definir de meramente residual y como ya señalábamos, pues solamente se va a exigir cuando así esté previsto en la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado o cuando concurran determinadas circunstancias justificadas y ponderadas en la misma y en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, o bien, el tercer supuesto, cuando así esté previsto en su normativa sectorial. Bueno, pues en esa tercera parte o la segunda parte, ya centrándonos en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito del urbanismo, y una vez conocidas o al menos bueno, pues señaladas las cuestiones esenciales de carácter general, esas medidas por las que aboga la norma, pues vamos a centrarnos en una de las múltiples materias que el decreto ley modifica, y es el relativo al urbanismo. Apuntar que la sistemática que sigue la norma es dedicar su título primero a ese conjunto de medidas de carácter general de las que hemos señalado pues las principales, y el resto de títulos, un total de 14 títulos, pues dedicarlo sucesivamente a la modificación de determinados ámbitos y dentro de los mismos pues modificar diferentes normas. Pues bien, en este contexto, en el título 10, dedicado a lo que denomina medidas de fomento, es donde bueno, pues se modifica la ley de carreteras, la ley de ordenación de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros, el reglamento de viviendas protegidas, alguna otra, y también se modifican pues la ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la ley urbanística de Andalucía, y se modifica el reglamento general de esta ley. Estamos, bueno, pues ante dos normas relativamente recientes, ¿no? Tanto la lista, ¿no? Como se conoce, la ley 7/2021, en su abreviatura, es del año 2021 y su reglamento pues es del año 2022. Vamos a señalar, pues como decía, algunas de las principales modificaciones. El decreto de ley lleva a cabo, modifica 14 artículos de la ley
y 21, lleva a cabo 21 modificaciones en lo que es el reglamento. Nosotros obviamente, bueno, pues nos vamos a centrar solo en algunas de las cuestiones que entendemos pues más de mayor relevancia, sin perjuicio de otras que también la tienen. Por una parte, bueno, pues con esta modificación se favorece el desarrollo de las actuaciones de mejora urbana y de reforma interior, de manera que si en la nueva ordenación no conlleva un incremento de edificabilidad superior al 10% o un incremento de la población superior al 20%, pues no resultarán necesarias nuevas dotaciones. Así se, pues señalo debajo, pues se modifican diferentes artículos para la inclusión de esta previsión. También la posibilidad de reducir, incluso de suprimir la reserva de espacios libres, el 10% de la superficie del ámbito con carácter general, en determinados supuestos. Por ejemplo, concretamente en 3, cuando la superficie resultante de la actuación sea de escasa entidad, cuando no resulte posible su integración en la red de espacios libres del municipio o cuando la zona de suelo en la que se actúe pues cuente con una proporción de espacio verde significativa. Son los 3 supuestos señalados en la ley. Otra de las modificaciones que entendemos de bastante relevancia es que se modifican tanto la ley como el reglamento en aras a facilitar la recepción de las obras de urbanización de ámbitos con proyectos de urbanización aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la lista. La lista entró en vigor en diciembre de 2021. El objetivo, la justificación, es posibilitar, bueno, pues que numerosos ámbitos que se encuentran en proceso de ejecución con obras de urbanización inacabadas o que no han sido recesionadas, pues que puedan acogerse o adaptarse al marco vigente. Y lo justifica pues en esa necesidad de culminar actuaciones urbanísticas que han sido iniciadas y que no se han culminado y evitar pues, la necesidad de nuevos desarrollos. En este sentido, bueno, pues se incorpora una nueva disposición transitoria novena a la lista y se complementa pues, la redacción del artículo 197 del reglamento. Muy rápido porque no sé cómo vamos de tiempo. 5 minutos. Mucho, sí, muchísimo, pero bueno, venga, intento sintetizar, bueno, pues ya lo he advertido, ¿no? Estamos, que son tantas cosas, pero bueno, vamos a ampliar también las actuaciones sujetas a declaración responsable. Se ha de señalar que ya cuando se promulga la lista, son muchísimas el cambio que supuso, porque además la lista y el reglamento abogan una y otra vez, ¿no? Bueno, por supuesto por la sostenibilidad, que lo lleva en su propio título, pero también por la simplificación, por todas estas cuestiones, ¿no? Y justificado en ello, pues son un buen número de supuestos los que antes, con la anterior normativa, con la Ley 7/2022, estaban sujetos a licencia y que pasan a requerir, bueno, pues el título habilitante pasa a ser la declaración responsable. Como digo, ya un número considerable de supuestos estaban así previstos en la lista, pero con el decreto ley pues modifica el precepto donde se regulan esos supuestos y añade dos más. Concretamente en el artículo 138, apartado segundo de la lista, que es donde se enumera, pues añade las letras G y H, incorporando como título habilitante la declaración responsable en el caso de demolición total o parcial de construcciones o edificaciones, siempre que no se sujeta a un régimen de protección por la legislación de patrimonio histórico, por los instrumentos de ordenación territorial o por los instrumentos de ordenación urbanística, o que no estén incluidas en el entorno, en el ámbito delimitado por un bien protegido. Y en segundo lugar, los movimientos de tierra y explanaciones en suelo urbano que no se encuentren en una zona arqueológica o de servidumbre arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción, en cuyo caso, bueno, pues se remite a la normativa prevista para ello.
Introduce también otra de las cuestiones que merece la pena siquiera señalar, pues introduce mecanismos de colaboración público-privado para agilizar el otorgamiento, en el caso de las licencias urbanísticas, modifica el procedimiento de otorgamiento de licencias para, pues como se decía, implementar esos mecanismos adicionales de colaboración público-privada. Tanto es así que introduce la posibilidad de que, siempre y cuando lo prevean las correspondientes ordenanzas municipales, pues que los informes emitidos por los colegios profesionales o por entidades urbanísticas certificadoras puedan tener efectos equiparables a los informes técnicos municipales previos al otorgamiento de las licencias. Es decir, está equiparando informes de entidades urbanísticas o de colegios profesionales a los informes técnicos municipales, ¿vale? Ello, por supuesto, bueno, como señalo ahí, pues sin renunciar en ningún caso, como no puede ser de otra manera, pues a las potestades de control y verificación sobre esos informes o certificados que son competencias del ayuntamiento. Concretamente, pues se modifica en este sentido el artículo 140 en su apartado tercero, y que además, bueno, pues lo recojo aquí, ¿no? Queda su redacción igual, pero se incorpora pues ese segundo párrafo donde dice que cuando así se establezca en la ordenanza municipal, el informe técnico que emitan los colegios profesionales o las entidades urbanísticas certificadoras podrá surtir efectos equiparables al informe técnico de los servicios municipales conforme a lo previsto en el artículo 9. Otra de las cuestiones, otras tantas que podríamos señalar, pero bueno, vamos terminando, pues el restablecimiento en materia de restablecimiento de la legalidad ante actuaciones sometidas o sujetas a declaración responsable o comunicación, supuestos en los que presenta una declaración responsable o una comunicación previa, bueno, pues la Administración entiende que la actuación es contraria a la ordenación territorial o a la ordenación urbanística. Antes, esto se regula en el artículo 157 de la lista, como decimos, ha sido modificado, pues antes se preveía que en cualquiera de los supuestos, fuesen actuaciones no iniciadas, actuaciones en curso, actuaciones terminadas, pues se requería de los previos informes técnicos y jurídicos, que era preciso la incoación del procedimiento, y ahora, bueno, pues se ha modificado también ese precepto, y en el supuesto de actuaciones no iniciadas, pues no se exigen esos informes previos, que solo se van a exigir esos informes técnicos y jurídicos cuando se trata de actuaciones que estén en curso o terminadas, no se incoa ningún tipo de procedimiento y señala en la modificación de la norma que será suficiente pues la resolución que declare la ineficacia de la declaración responsable o la comunicación previa, lo que determinará pues la imposibilidad de iniciar la actuación pretendida. Bueno, intentando ajustarme al plazo, al tiempo establecido, sabiendo que, bueno, que vamos con demora, como suele ocurrir en esta, y que los compañeros a los cuales que estoy deseando hoy también, pues lo dejamos aquí. Son, como digo, bueno, pues cuestiones tanto de carácter general, de muchísima envergadura, muchas medidas las que se incorporan, cuestiones que nos podrían dar para un debate en el que pues no tendríamos suficiente con esta mañana, precisaríamos días para debatir, y en concreto en materia urbanística pues también hay bastantes cuestiones ahí, bueno, pues que tienen sus luces y sombras. Muchísimas gracias.